Rusia había pasado en 1917 de ser una monarquía de tipo autocrático a convertirse en el primer país de régimen socialista o comunista del mundo, que durante la década de los 20 consolidó ese nuevo Estado, pasando a denominarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dirigida por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. A la muerte de este, en 1924, se abrió un nuevo periodo en el que se buscaba un nuevo sucesor para Lenin, y recaería en dos personajes importantísimos del régimen comunista soviético, como fueron León Trotsky, el vencedor de la guerra civil, el líder del Ejército Rojo, y Joseph Stalin, uno de los más cercanos colaboradores de Lenin. Trotsky defendía que la revolución se extendiera desde la Unión Soviética a todo el mundo, mientras que Stalin pretendía que esa construcción del Estado comunista se llevara a cabo solamente en la URSS y que fuera la líder de futuras revoluciones. Bien, entre ellos dos empezaron una guerra, una lucha por el poder para ver quién se convertía en el líder o secretario general del Partido Comunista Soviético, hasta que Joseph Stalin se hizo con el poder, obligando a Trotsky a marcharse de la Unión Soviética, persiguiéndolo en el exilio y al final logrando asesinarlo mediante un comunista español, Ramón Mercader, que lo asesinó en México en 1940. Por tanto, Stalin se convertía en el líder o el secretario general del Partido Comunista Soviético. Llevó a cabo una serie de medidas para implantar su régimen personalista y de partido único, que se conocería como el stalinismo. Para lo primero que llevó a cabo en economía fue una economía planificadora, en la que el Estado se encargase de llevar a cabo todos los sectores de la economía, llevando a cabo, en primer lugar, en el nivel agrícola, la colectivización de las tierras, una colectivización en la cual los propietarios campesinos tuvieron que entregar todas las tierras al Estado, y se llevaron a cabo, o se organizaron en dos tipos: los koljós, que funcionaban como una especie de cooperativa llevada a cabo por los campesinos, y los sovjós, que era una especie de granja que era controlada por el Estado. Por otra parte, mediante la industria, se llevó a cabo una nacionalización de todas las empresas, es decir, todas aquellas empresas privadas pasaron a ser propiedad del Estado, y esto se llevó a cabo porque la Unión Soviética pretendía llevar a cabo un desarrollo industrial basado en la industria pesada y las grandes infraestructuras para llevar a cabo una expansión militar importantísima en el caso de volver a entrar en guerra, como sucedería años después, para lo cual se lleva a cabo una industria espectacular y un avance importantísimo. Antes de llevar a cabo su política económica de tipo comunista, Stalin y la Unión Soviética tuvieron que llevar a cabo una fase intermedia en la que se propició el libre comercio, es decir, una pequeña fase de capitalismo y propiedad privada que se denominó la NEP, la nueva política económica, y que favoreció un progreso económico importante en la Unión Soviética antes de implantar su política económica autárquica y de planificación quinquenal. Bien, para llevar a cabo esta economía planificada y dirigida por el Estado, por el Partido Comunista, Joseph Stalin llevó a cabo sus planes quinquenales, es decir, planes económicos cada 5 años, para los cuales se organizaba todo tipo de economía dirigida por el Estado soviético. Y aparte, Joseph Stalin llevó a cabo una dictadura personal, como hemos dicho, basándose en el culto a la personalidad, exaltando sus dotes de líder mediante la propaganda soviética, así como la pertenencia al Partido Comunista, el partido único de la Unión Soviética, para lo cual se llevó a cabo también una dura represión y persecución de todos aquellos que eran opositores al régimen, o todos aquellos sospechosos de oponerse incluso al propio Stalin, como fue en un primer momento Trotsky.
Bien, todos estos opositores o enemigos al régimen fueron castigados llevándolos a campos de prisioneros, a campos de refugiados llamados Gulag, que se llevaron a cabo sobre todo en la zona de Siberia y donde fueron deportados y algunos desaparecidos de sus opositores. También se llevaron a cabo fuertes castigos sobre los campesinos y propietarios que se oponían a esa colectivización de tierras, a los cuales se los llevó a los kulaks, que eran también lugares de trabajos durísimos y forzosos. Finalmente, este régimen comunista en la Unión Soviética, personalista, dirigido por el líder único, Joseph Stalin, desembocó en una dictadura personal en la cual se llevaba a cabo o se proponían todos aquellos planes que el propio Stalin pretendía llevar y sin que nadie le discutiera esa autoridad y de esa manera se convertiría en un dictador de tipo comunista que lleva a cabo los destinos de la Unión Soviética y que incluyó a esta en la Segunda Guerra Mundial debido a su aversión hacia el fascismo.